Buenas tardes, compañeros. Yo les vengo a hablar hoy sobre los aspectos éticos y bioéticos de la entrevista en la investigación en el impacto en la subjetividad. Antes que nada, ¿qué es una entrevista? La entrevista es un intercambio de ideas o opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas, el, ¿cómo se llama? La cual puede variar desde una simple conversación relajada a una con un conjunto sistematizado de preguntas, las cuales pueden estar preparadas para un programa o guión específico, en la cual surgen dos tipos de personas, que sería el entrevistador, el cual cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar, diciendo las preguntas, a su vez dando el inicio y el cierre a la entrevista. El investigador debe ser consciente de las aptitudes de los entrevistados, señalando si la entrevista tuvo lugar en situaciones adecuadas, si el entrevistador tuvo, si el entrevistado tiene o está consciente de las respuestas que está dando. Asimismo, el entrevistador debe observar los requisitos de la entrevista y si el entrevistado está apto o no para llevar a cabo esta entrevista. En cambio, el entrevistado es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. En este, el entrevistado tiene la suma libertad de responder las preguntas a gusto propio. No está obligado sí a responder, digamos, una entrevista a la fuerza, ya que si él no quiere, pues no tiene el por qué responder. El entrevistado en sí, la mayoría de los entrevistados desarrollan un mecanismo de defensa, el cual se podría decir que es casi como una falta de motivación o una capacidad emocional al comunicarse y problemas de lenguaje, así para no facilitar en sí de cierto modo la entrevista al entrevistador. El método que lleva a cabo la entrevista sería la investigación que esta generó para la cual generar las preguntas que se llevan a cabo en la entrevista. Las preguntas tienen que ser adecuadas para así facilitar y minimizar a las preguntas para que no sean, digamos, una gran variedad de preguntas, no sean muchas, sino incomodar al entrevistado, que sean cortas, que sean fáciles de decir para que el entrevistado tenga un mejor entendimiento y pueda responderlas más fácilmente. Él tiene que llevar una práctica de la entrevista para que el entrevistador se le facilite al momento de llevarla a cabo y no se ponga nervioso, no tararee o no se equivoque al momento de decir una pregunta. Tiene que llevar un cierto análisis para ver que la entrevista está muy bien coordinada, muy bien sintetizada y de una manera el resultado pueda ser el adecuado. Tiene que llevar una técnica, que la técnica es básicamente la que toma el entrevistador al momento de hacer las preguntas. Puede hacer las preguntas de una forma muy seria o de una manera agradable para poder entenderse mejor con el entrevistado o de distintos modos. La discusión. En la discusión se necesita una atmósfera en la cual el entrevistado se sienta acogido. Es esencial contar con una buena elección de objetivos, tiempo, y lugar y el guión, ya que si la discusión tiene que ser, ¿cómo se llama?, la adecuada, ya que si se hace la discusión de una manera, supongamos, un poco ruda, el entrevistado se puede sentir de cierto modo hasta ofendido y puede generar un disgusto al momento de la discusión, y pues esto puede generar un conflicto, pues. En las características de la entrevista, las que yo reconocí serían los elementos interpretativos, serían los cuales los elementos por los cuales están conformadas las preguntas. Otro sería el método de investigación, con el cual ya se mencionó hace rato. Se necesita hacer una buena investigación para saber cuáles son las preguntas más adecuadas para hacer y para que se facilite así y sea una entrevista más corta y más rápida. Las preguntas tienen que llevar una cierta secuencia, la cual tiene que ser desde las más fáciles hasta las más complicadas, que podrían decirse las más fáciles serían las que se les puede decir a cualquier entrevistado, son las que se puede decir en general, pues, y las más complicadas ya podrían ser algo así como preguntas personales o un poco más difíciles de contestar para el entrevistado. Las preguntas deben ser neutras, deben ser cortas y puntuales para que así el entrevistado tenga mayor facilidad de responderlas y mayor facilidad de entendimiento, tanto como para el entrevistado y el entrevistador. El entrevistador tiene que acoger al entrevistado respetándolo en su condición para evitar así un mantenimiento o que el entrevistado se sienta ofendido o de cierto modo disgustado. En el tipo de entrevistas y preguntas son dos en general, que son las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son cuando el entrevistador
le pregunta algo al entrevistado y él puede responder de manera propia, pues algo que él mismo quiere o cualquier cosa o cualquier idea que se le venga a la mente. Y a la pregunta cerrada solamente tiene opciones para elegir el entrevistado. Tiene que elegir de las cuales les da el entrevistador. Y en conclusiones es que la entrevista tiene variedad de tipos de preguntas para que sea una mejor entrevista en sí en general. Tienen que estar muy bien variadas las preguntas, muy bien sintetizadas, tienen que, ¿cómo se llama?, estar muy bien hechas, pues más que nada. En la entrevista suelen surgir recuerdos por los cuales se pide un cierto modo de confidencialidad, ya que al momento de estar entrevistando puede que el entrevistado sienta, o sea, pues diga emociones, o saque pensamientos propios, pues de una manera que no quiera que otras personas se enteren de ello. En las entrevistas hay ciertos beneficios, más que nada para el entrevistador, ya que le pueden contestar sus preguntas o sus dudas de cierto modo de otra persona de una manera sencilla. Y otra conclusión que di fue el método de investigación que se hace para poder hacer la entrevista. Porque para poder hacer una, pues las preguntas que haces tienen que ser las adecuadas. No puedes hacer cualquier tipo de pregunta en una entrevista. O no puede ser una pregunta que no te vaya a servir de nada después, básicamente que no tenga que ver con tu tema o con lo que estás queriendo o con lo que estás queriendo dar a entender o quieres conocer del entrevistado. Y eso sería todo de mi parte, pues. Que tenga linda tarde y gracias por su atención.